Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en este día por la oportunidad nueva, fresca que nos regalas hoy, Señor, de acudir a tu palabra en este inicio de día y comenzar así pensando en ti, Señor, pensando en tus consejos, pensando en tus amonestaciones, en tus instrucciones. Te rogamos, Señor, que esta mañana podamos comprender lo que leamos, que podamos rescatar de aquí de estos textos narrativos los principios que debemos aplicar a nuestra vida, Señor. Guíanos, Padre amado, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Número 6. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de Nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo, mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí. No se afeitará la cabeza con navaja, estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure la consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta, ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano o hermana muertas, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Si alguien de manera repentina muere junto a él, su consagración se habrá contaminado, por lo que al séptimo día, es decir, en el día de la purificación, se rapará la cabeza. El octavo día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión 2 tórtolas o 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así, ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza. Consagrará para mí los días de su nazareato y presentará un cordero de 1 año en expiación por la culpa, pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo para el día que se cumpla el término de su nazareato. El nazareo acudirá a la puerta del tabernáculo de reunión y me presentará su ofrenda, que será un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto una cordera de 1 año sin defecto, en expiación, y un carnero sin defecto en ofrenda de paz, más un canastillo de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, con su ofrenda, sus libaciones. El sacerdote ofrecerá esto delante de mí y hará expiación. Y hará expiación. Y su holocausto. Me ofrecerán además el carnero como ofrenda de paz junto con el canastillo y los panes sin levadura, y me ofrecerán también su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo se rapará la cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los echará sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldra sin levadura,
y las pondrá en manos del nazareo después de que éste se haya rapado la cabeza consagrada. Luego el sacerdote mecerá todo esto delante de mí como ofrenda mecida, además del pecho mecido y de la espaldilla separada, y todo esto será una ofrenda santa para el sacerdote. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el que haga un voto de nazareo y la ofrenda que deberá presentar al Señor por su nazareato, además de lo que sus propios recursos le permitan. Todo se hará según el voto que haya hecho y conforme a la ley de su nazareato. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán, que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus utensilios, y ungió y santificó también el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las familias de sus antepasados, y los que eran príncipes de las tribus habían estado a cargo del censo, presentaron sus ofrendas. Lo que presentaron delante del Señor fueron 6 carros cubiertos y 12 bueyes, es decir, un carro por cada 2 príncipes, y un buey por cada príncipe, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, recíbeles esas ofrendas, serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Tú se las darás a cada uno de los levitas, según lo requiera su ministerio. Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. A los hijos de Gersón les dio 2 carros y 4 bueyes, conforme a su ministerio. A los hijos de Merari, que estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, les dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio. A los hijos de Coat no les dio nada, porque ellos debían llevar sobre sus hombros el servicio del santuario. El día en que el altar fue ungido, los príncipes llevaron ofrendas para la dedicación, y cada uno presentó su ofrenda delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, los príncipes presentarán su ofrenda para la dedicación del altar, uno a la vez cada día. El primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Ofreció un platón de plata que, conforme al peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos y cabríos, y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Helón, príncipe de los hijos de Zabulón. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos,
y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El 4º día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasadas con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El 5º día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, y príncipe de los hijos de Simeón. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El 6º día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El 7º día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, príncipe de los hijos de Efraín. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3 años de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El 8º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, príncipe de los hijos de Manasés. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día presentó su ofrenda Abidán, hijo de Gedeoni, príncipe de los hijos de Benjamín. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día presentó su ofrenda Ahiezer, hijo de Amisadai, príncipe de los hijos de Dan. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día presentó su ofrenda
Pagiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Aser. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina basada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día presentó su ofrenda a Jirá, hijo de Enán, príncipe de los hijos de Neftalí. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel presentaron para la dedicación del altar, el día en que éste fue ungido: 12 platones de plata, 12 jarrones de plata y 12 cucharas de oro. Cada platón pesaba 1,5 kilos y cada jarrón pesaba 3/4 de kilo. Toda la plata de la vajilla pesaba 27 kilos, según el peso oficial del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso pesaban 100 gramos cada una, según el peso oficial del santuario, y todo el oro de las cucharas pesaba 1 kilo y 200 gramos. Todos los animales para el holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año, cada uno con su ofrenda, y 12 machos cabríos para la expiación. Todos los animales para la ofrenda de paz fueron 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después de que fue ungido. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba desde la parte superior del propiciatorio, el cual estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines, y hablaba con él. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y dile que cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar hacia la parte frontal del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas hacia la parte frontal del candelero, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelero estaba hecho de oro labrado a martillo. Se hizo conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: de entre los hijos de Israel, toma a los levitas y haz expiación por ellos. La expiación de ellos la harás de la siguiente manera: rociarás sobre ellos el agua de la expiación y pasarás la navaja sobre todo su cuerpo. Entonces ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán un ovillo junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para la expiación. Entonces harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas y ellos estén ante mí, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Y Aarón presentará a los levitas ante mí como ofrenda a los hijos de Israel, y ellos servirán en mi ministerio. Luego los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás uno de ellos como expiación y el otro en holocausto en mi honor para hacer expiación por los levitas. Presentarás entonces a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y me los ofrecerás como ofrenda. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de que los levitas hayan sido purificados y presentados ante mí como ofrenda, vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, porque de entre los hijos de Israel, los levitas estarán totalmente dedicados a mí en lugar de todo primogénito.
Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque desde el día en que yo herí a todos los primogénitos en Egipto, los santifiqué para mí. Todo primogénito de los hijos de Israel es mío, lo mismo de hombres que de animales. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y se los he dado a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan en el tabernáculo de reunión el ministerio de los hijos de Israel, y los reconcilien conmigo, para que no les sobrevenga ninguna plaga cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas todo lo que el Señor le ordenó a Moisés acerca de ellos. Eso hicieron los hijos de Israel con los levitas. Fue así como los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrenda delante del Señor e hizo expiación por ellos para purificarlos. Después los levitas fueron al tabernáculo de reunión para ejercer su ministerio delante de Aarón y de sus hijos. Todo lo que el Señor ordenó a Moisés acerca de los levitas fue hecho. El Señor habló con Moisés y le dijo: los levitas mayores de 25 años entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero al cumplir 50 años, dejarán de ejercer su ministerio y no volverán a ejercerlo. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión y harán guardias, pero no podrán ejercer más su ministerio. Esto harás con los levitas en cuanto a su ministerio. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. Era el mes primero del segundo año de su salida de Egipto. Le dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo, y ese debido tiempo es el día 14 de este mes, entre la tarde y la noche. La celebrarán siguiendo todos sus ritos y todas sus leyes. Moisés habló entonces con los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Y así lo hicieron los hijos de Israel. La celebraron en el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, siguiendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero algunos de ellos estaban impuros por haber tocado un cadáver, así que no pudieron celebrar la Pascua ese día. Se presentaron entonces ese mismo día ante Moisés y Aarón y les dijeron: nosotros estamos impuros porque tocamos un cadáver. ¿Se nos impedirá por eso presentar nuestra ofrenda al Señor en su momento junto con el resto de los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperen a que el Señor me diga qué hacer en el caso de ustedes. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cualquiera de ustedes o de sus descendientes que se encuentre impuro por haber tocado un cadáver, o que se halle lejos o ausente, celebrará también la Pascua del Señor. Pero la celebrará el día 14 del mes segundo, entre la tarde y la noche. Comerán la Pascua con panes sin levadura y hierbas amargas, sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente y sin quebrarle un solo hueso. La celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Pero si alguien, estando limpio y sin encontrarse de viaje, deja de celebrar la Pascua, será eliminado de entre su pueblo por no haber presentado en su momento la ofrenda del Señor. Esa persona cargará con su pecado. Si entre ustedes vive algún extranjero y celebra la Pascua del Señor, deberá celebrarla siguiendo el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán un mismo rito. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo, y desde la tarde y hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel
se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha, a otra orden del Señor acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente, otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar 2 días, un mes o un año si la nube permanecía sobre el tabernáculo. Los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor, tal y como Él lo había ordenado por medio de Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz 2 trompetas de plata labradas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento los campamentos. Cuando se toquen toda la congregación, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Si se toca una sola de ellas, entonces se congregarán ante ti los príncipes, es decir, los jefes de las legiones de Israel. Cuando ustedes den el toque de alarma, entonces se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al oriente. Cuando den un segundo toque de alarma, se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al sur. El toque de alarma anunciará su partida. Pero para reunir a la congregación, el toque de alarma será diferente. Los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Y cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes, tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz, y yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. El día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio, y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron por primera vez, siguiendo la orden del Señor por medio de Moisés. Los primeros en ponerse en marcha fueron los ejércitos del campamento de los hijos de Judá, bajo su bandera y comandados por Naasón, hijo de Aminadab. El ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaban comandados por Natanael, hijo de Suar. El ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaban comandados por Eliab, hijo de Elón. Los hijos de Gerson y los hijos de Merari, que estaban a cargo de llevar el tabernáculo, se pusieron en marcha después de desarmarlo. Luego se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de Rubén, comandados por Elisur, hijo de Sedeur. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Zurisadai, y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Luego se pusieron en movimiento los coatitas que llevaban el santuario, y mientras ellos llevaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Efraín, bajo el mando de Elisama, hijo de Amiú. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur, y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidad, hijo de Gedeoni. A continuación, y cerrando la marcha de todos los campamentos, se pusieron en movimiento los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Dan, bajo el mando de Ahiezer, hijo de Amisadai. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán, y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahirá, hijo de Enán. Cada vez que se ponía en marcha, este era el orden de los ejércitos de los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo a su suegro,
es decir, al madianita Joam, hijo de Raguel. Nosotros estamos en camino hacia el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros que cuidaremos de ti, porque el Señor ha prometido cuidar de Israel. Pero Jobab le respondió, no puedo ir, voy a volver a mi tierra donde está mi parentela. Moisés insistió, por favor, no nos dejes. Tú conoces los lugares donde debemos de acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, cuidaremos de ti, así como el Señor cuidará de nosotros. Y así partieron del monte del Señor y caminaron 3 días. El arca del pacto del Señor se adelantó a ellos 3 días para buscarles un lugar donde descansar. Y durante el día desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, Moisés decía, vuelve, Señor, vuelve a las legiones de Israel. Y sucedió que el pueblo se quejó a oído del Señor, y el Señor oyó sus quejas y ardió en ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tabera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban? Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. El maná se parecía a la semilla de culantro, tenía un color como de bedelio y su sabor era como el de aceite nuevo. El pueblo se esparcía para recogerlo y lo desmenuzaba entre 2 piedras o lo machacaba en morteros y lo cocía en un caldero o hacía tortas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera. También a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor, ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre, y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a mí a decirme, danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. El Señor le dijo a Moisés, junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Pero pide al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto. Así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día, ni 2, ni 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haber menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá?
Pero Moisés dijo, este pueblo en medio del cual estoy llega a los 600,000 de a pie, y tú dices que les darás a comer carne todo un mes. ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficientes? ¿O van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Y el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando el espíritu se puso sobre ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. En el campamento se habían quedado Eldad y Medad, dos varones sobre los cuales también se posó el espíritu, aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo. Sin embargo, comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo, Moisés, mi señor, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso tienes tú celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel. Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro, y se amontonaban a casi 1 metro de altura. El pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche, y todo el día siguiente para recoger codornices. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre sus dientes, todavía no la masticaban cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Kibrot Hatabá, el pueblo se dirigió a Hazerot, y en Hazerot se quedó. Hermana Milena, si quiere lea usted el siguiente. Amén. Dios le bendiga. Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, Aarón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron y el Señor les dijo, escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo a Moisés, «Ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura. Hemos pecado. Pero no permitas que ella se quede ahora como los abortivos que al nacer tienen ya medio consumida su carne». Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo, «Dios mío, te ruego que la sanes».
Y el Señor le respondió: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante 7 días? Pues déjenla 7 días fuera del campamento y después de eso podrá volver a la congregación. Así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Hazerot para acampar en el desierto de Parán. El Señor habló con Moisés y le dijo: envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a todos aquellos hombres conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefune; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Manasés; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nagebí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo: vayan de aquí al Negev, suban al monte y observen cómo es la tierra y si el pueblo que la habita es fuerte o débil y si son pocos o muchos. Fíjense si la tierra habitada es buena o mala y en cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense si el terreno es fértil o estéril y si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Era entonces el tiempo de las primeras uvas, y ellos fueron y exploraron el terreno desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando por Hamat. Luego se dirigieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, que es donde vivían Ahiamán, Sesai y Talmai, los hijos de Anac. Hebrón había sido edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y granadas e higos. Como allí los hijos de Israel cortaron ese racimo de uvas, aquel lugar fue llamado Valle de Escol. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, y les dieron la información y le mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tienen sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explotarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. Los hijos de Anac, esa raza de gigantes, ante ellos a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así le parecíamos.
Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras. Y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel, les decían: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió al Señor: fuiste tú con tu poder quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan esto, se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Y ellos saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Saben que tú, Señor, te manifiestas cara a cara, que tu nube está sobre este pueblo y que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán: el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra que les ha prometido y por eso los mató en el desierto. Yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnificado tal y como lo expresaste al decir: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto y hasta este lugar. Entonces el Señor dijo: yo los he perdonado tal y como lo has pedido, pero tan cierto como yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró, y a él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguir. En cuanto a los amalecitas y cananeos que ahora habitan en el valle, vuelvan mañana y diríjanse en el desierto en dirección del Mar Rojo. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Pues dile de mi parte: vivo yo que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitara. Solo entrará Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Y a estos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto, sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto,
llevando a cuestas sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, 1 año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Serán consumidos en este desierto, y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmurara contra él, desacreditando así aquel país, murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra. De los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, quedaron con vida. Moisés comunicó todo esto a los hijos de Israel y ellos se entristecieron mucho. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían, hemos pecado, así que estamos dispuestos a ir al lugar del cual nos ha hablado el Señor. Pero Moisés dijo, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Los amalecitas y los cananeos están allí delante de ustedes y ustedes morirán a filo de espada por haberse negado a seguir al Señor. Por eso el Señor no está con ustedes. Y aunque ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Jormá. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo, el Señor, les estoy dando para que la habiten, y me presenten ofrendas encendidas, holocaustos o sacrificios de vacas o de ovejas, ya sea como voto especial o voluntario, o para ofrecerme en sus fiestas solemnes olor grato, el que me presente su ofrenda deberá ofrecer 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite. Para la libación ofrecerán 1 litro de vino por cada cordero, además del holocausto o del sacrificio. Por cada carnero ofrecerán 4 litros de flor de harina amasadas con 2 litros de aceite. Y para la libación me ofrecerán 2 litros de vino en olor grato. Cuando me ofrezcan como voto especial un novillo en holocausto o en sacrificio o como ofrenda de paz, deberán presentar junto con el novillo una ofrenda de 6 litros de flor de harina amasada con 2 litros de aceite. Y para la libación me ofrecerán 2 litros de vino como ofrenda encendida de olor grato. Así se hará con cada buey, carnero, cordero o cabrito. Se hará lo mismo con cada uno de ellos, al margen del número de animales ofrecidos. Así lo hará todo israelita por nacimiento, al presentarme una ofrenda encendida de olor grato. Y si entre ustedes habita un extranjero o alguien que haya estado ya mucho tiempo entre ustedes, cuando me presente una ofrenda encendida de olor grato, lo hará de la misma manera que ustedes. El mismo estatuto se aplicará para ustedes, los de la congregación, y para el extranjero que viva entre ustedes. Será un estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Delante de mí, ustedes y los extranjeros son iguales. Así que ustedes y los extranjeros que vivan con ustedes tendrán una misma ley y un mismo decreto. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando ustedes hayan entrado en la tierra a la cual yo los llevo y comiencen a comer del pan de la tierra, deberán presentarme una ofrenda. De lo primero que amasen, presentarán como ofrenda una torta. La presentarán como ofrenda de la era. Por todas sus generaciones me presentarán una ofrenda de la primera masa. Pero si no cumplen con todos estos mandamientos que yo, el Señor, le he comunicado a Moisés, es decir, todo lo que yo, el Señor, les he ordenado por medio de Moisés desde el día en que yo les di mis mandamientos para todas las edades, si el pecado se cometió por ignorancia de la congregación y sin ninguna intención, toda la congregación me ofrecerá, conforme a la ley, un novillo como holocausto en olor grato, junto con su ofrenda y su libación, y un macho cabrío como expiación. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y el pecado les será perdonado porque se cometió sin ninguna intención. Ellos me presentarán sus ofrendas y sus expiaciones como ofrenda encendida,
por sus pecados no intencionales. Y les será perdonados a toda la congregación de los hijos de Israel y a los extranjeros que habiten entre ellos, porque se trata de un pecado no intencional de todo el pueblo. Si alguien comete un pecado no intencional, deberá ofrecer como expiación una cabra de un año. El sacerdote hará expiación por la persona que de manera no intencional haya pecado y la reconciliará ante mí, y el pecado le será perdonado porque no fue intencional. Una misma ley tendrán ustedes para el que cometa algún pecado no intencional. Lo mismo si se trata de un israelita por nacimiento que de algún extranjero que habite entre ustedes. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, lo mismo que si es israelita por nacimiento que si es extranjero. Por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento, esta persona será eliminada por completo y sobre ella recaerá su iniquidad. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, se halló a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Los que lo hallaron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la congregación. Como no estaba estipulado lo que se debía de hacer con él, lo pusieron en la cárcel. Pero el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe ser condenado a muerte, que toda la congregación lo apedree fuera del campamento. Entonces la congregación lo llevó fuera del campamento y lo apedreó, y el hombre murió tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes deben ponerse franjas en los bordes de sus vestidos. En cada franja de los bordes deben poner un cordón de púrpura. Esa franja les servirá para que, cuando la vean, se acuerden de poner en práctica todos mis mandamientos y para que no se fijen en lo que ven o en lo que piensan, para que no se prostituyan. Les servirá para que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan en práctica y se consagren a mí su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Junto con el levita Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés. Acompañados de 250 israelitas importantes que eran miembros del consejo y contaban con buena fama, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya estamos hartos de ustedes. Si todos en la congregación son gente consagrada al Señor y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? Cuando Moisés oyó esto, se inclinó delante de ellos y les dijo a Coré y a todos los que lo acompañaban: mañana el Señor dará a conocer quién es suyo y quién está consagrado a él, y a quien él escoja, le dirá que se acerque a él. Lo que tú, Coré, y toda tu gente pueden hacer es tomar incensarios y poner fuego en ellos. Pongan también mañana incienso en ellos delante del Señor, y que sea el hombre consagrado al Señor aquel a quien el Señor escoja. Ya estoy harto de ustedes, levitas. A Coré, Moisés le dijo: escúchenme, levitas. ¿Creen que es poca cosa que el Señor de Israel los haya apartado del resto de los israelitas, que los haya acercado a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor y que estén delante de la congregación para ministrarle? ¿Es poca cosa que te haya acercado a ti y contigo a todos tus hermanos levitas? ¿Acaso andan también atrás del sacerdocio? Eres tú y es todo tu grupo los que se están poniendo en contra del Señor. Porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no vamos a ir. Tú no, contento con habernos sacado de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, ahora quieres también decirnos qué es lo que debemos hacer. Tú ni nos has llevado a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado terrenos y viñas. ¿Qué quieres? ¿Sacarle los ojos a esta gente? No vamos a ir. Esto le molestó mucho a Moisés, así que le dijo al Señor: no acepte su ofrenda.
yo ni siquiera un asno les he quitado, ni tampoco les he hecho ningún mal. Y a Coré le dijo, tú y todo tu grupo, y también Aarón, preséntense mañana delante del Señor. Tomen cada uno de ustedes su incensario, pongan incienso en ellos, y acérquense cada uno de ustedes al Señor con su incensario. Con tu incensario y el de Aarón serán 250 incensarios. Cada uno de ellos tomó su incensario y puso fuego en él, le echó incienso junto con Moisés y Aarón, y Aarón se puso a la entrada del tabernáculo de reunión. Cuando ya Coré había hecho que toda la congregación se juntara contra ellos a la entrada del tabernáculo de reunión, la gloria del Señor se manifestó a toda la congregación. Y entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón, apártense de esta congregación que ahora mismo voy a consumirlos. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda la humanidad, ¿por qué te enojas contra toda la congregación si fue un solo hombre el que pecó? Entonces el Señor le dijo a Moisés, habla con la congregación y diles que se alejen de la tienda de Coré, Datán y Abirán y de sus alrededores. Entonces Moisés se levantó y fue a hablar con Datán y Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron. Y Moisés les dijo a la congregación, apártense de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca para que no mueran todos por sus pecados. La gente se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán y de sus alrededores. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas junto con sus mujeres y todos sus hijos. Entonces Moisés dijo, con esto sabrán que el Señor me ha enviado a hacer todo esto y que no lo hago por mi propia voluntad. Si cuando estos hombres sean visitados mueren, como mueren todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo diferente y la tierra se abre y se los traga vivos y bajan al sepulcro junto con todas sus cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron al Señor. Y en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro con todo lo que tenían y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación. Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban a su alrededor huyeron, pues decían, no nos vaya a tragar también la tierra. Además de la presencia del Señor, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, dile a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de en medio del fuego y que esparza las brasas, porque los incensarios ya han quedado santificados. Que saque los incensarios de esta gente que pecó contra sí misma y que haga con ellos unas planchas para recubrir el altar. Los incensarios están ahora santificados, pues fueron presentados delante de mí y serán una señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían ofrecido los que fueron consumidos por el fuego y mandó fundirlos para recubrir el altar, para que los hijos de Israel recordaran que nadie que no sea de la descendencia de Aarón puede acercarse a ofrecer incienso delante del Señor, pues le pasaría lo mismo que a Coré y a su grupo, tal y como el Señor lo dijo por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y dijo, ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Pero sucedió que al juntarse la congregación contra Moisés y Aarón, todos miraron hacia el tabernáculo de reunión y la nube lo había cubierto y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se presentaron ante el tabernáculo de reunión y el Señor le dijo a Moisés, apártense de esta congregación que ahora mismo voy a consumirlos. Ellos se postraron sobre sus rostros. Pero Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario, echa fuego del altar en él y también incienso y ve enseguida a la congregación y haz expiación por ellos porque la presencia del Señor ha salido su furor. La mortandad ha comenzado. Aarón tomó el incensario y le puso incienso, tal y como Moisés se lo pidió, y corrió a mezclarse entre la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. Al interponerse entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Sin embargo, los que murieron a causa de aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los que murieron por la rebelión de Coré. Una vez que la mortandad cesó,
Aarón volvió a la puerta del tabernáculo de reunión donde estaba Moisés. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por este rato que pudimos sacar en esta mañana, Señor, para leer tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo actúe en nuestra mente, en nuestro entendimiento y nos dé iluminación para comprender lo que leímos, Señor, y que podamos meditar en estas palabras, encontrar aquí los principios que están vigentes todavía para nosotros hoy y que nos dé sabiduría para aplicarlos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, también en este día, guárdanos, protege nuestra integridad, Señor, protege a tu pueblo y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, sus actividades. Que este día lo vivamos para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.